Canadá está pasando por una crisis humanitaria. Ustedes saben que yo amo Canadá. Desde hace 5 años que estoy haciendo estos videos, creo que ha quedado la constancia de que soy el fan número 1 del país. Además es que hace 11 años vivo allá. Ya tengo la ciudadanía, yo soy canadiense también. Esto es demasiado, muchachos. Quiero mucho a la patria del Polo Norte. Y aquí hemos visto muchísimos videos de muchísimas cosas interesantes. Pero a pesar de tanto amor, tanto respeto y admiración que le tengo a ese país, no significa que no pueda levantar mi voz y decir las cosas que no me gustan, las cosas que me molestan, y que cuando el país está pasando por una situación compleja, extraña y un poquito complicada, para eso estamos aquí también. Porque a Canadá tenemos que conocerla en todas sus matices, formas, colores y sabores. Oiga, calmaos muchachos, ¿qué es lo que intentan hacer ahí? Lo que vamos a ver en el video de hoy no es una opinión personal. Estos son datos, cosas que han pasado. Y yo les voy a mostrar la información que he adquirido también como televidente, como espectador de la situación que está viviendo Canadá. Hablemos primero de cuál es esa situación que le ha dado la vuelta al mundo. El reciente paro de camioneros. El paro de camioneros, sin duda alguna, más grande que ha visto la historia de Canadá. Este grupo de camioneros se hace llamar a sí mismo el Freedom Convoy 2022. Es un paro organizado que se ha reunido en la capital del país, en la ciudad de Ottawa, bloqueando toda la ciudad para levantar la voz y poder hacer que su mensaje llegue al Congreso, que llegue al Parlamento y llegue a los oídos del primer ministro. El mensaje es muy claro y muy sencillo. Queremos libertad. Eso es lo que ellos están pidiendo. Y eso me pone a mí a pensar, ¿qué tipo de libertad es la que están exigiendo estos señores? La libertad del pueblo canadiense. Muy bien, ya entendí. Pero depende de a quién le pregunte usted en Canadá, el concepto de libertad va a cambiar. Por ahora, continuemos con los datos que tenemos. Si usted se mete al internet a buscar ¿cuál es la razón del paro de camioneros de Canadá en este momento? Va a encontrar muchísima información. Una banda de camioneros acosan establecimientos de alimentos y locales comerciales en la capital del país. Revolucionarios están destruyendo los monumentos de guerra de la capital. Vandalismo. Parranda de camioneros están haciendo sus necesidades en público. Grotesco. Y lo peor de todo es que están haciendo del número 2 sin utilizar el tapabocas, jamás antes visto. Grupo de camioneros están cerrando las escuelas, impidiendo que nuestros niños se eduquen en el país. El alcalde de Ottawa ha declarado la situación como crisis humanitaria en la ciudad. En eso último sí estoy de acuerdo, hay una crisis humanitaria. Pero ya de eso hablaremos más adelante. La crisis humanitaria en este momento de Ottawa, que dice el alcalde, es sencillo, es porque todo está cerrado, todo está bloqueado, los comercios, los establecimientos, la ciudad se paralizó gracias a los camioneros, listo, entendemos. Pero eso me pone a pensar, en esa llevamos ya casi 2 años de todas formas, con o sin camioneros. Y cuando uno mira la situación desde el punto de vista exterior, desde el extranjero, desde otros países, muchos me han dicho, oiga Juan, ¿se ha visto lo del paro de los antivacunas en Canadá? Hay muchas maneras de interpretar lo que está pasando, porque de una vez quiero aclarar y decir, ese no es un paro antivacunas. Muchas de las personas que están en el paro, de hecho, tienen las 2 y hasta 3 dosis. Muchos de ellos ya tienen el famoso pasaporte de vacunas, y sin embargo están allá dándole a la protesta. Hay mucha más tela para el corte. Y en este momento entonces es que yo ya no entiendo nada. Yo ya me confundí. ¡Que alguien me explique! Porque por un lado tenemos las noticias tradicionales, que nos cuentan todas estas cosas que está haciendo el paro de camioneros, todos esos vejámenes y castigos contra la sociedad canadiense. Pero por el otro lado tenemos las redes sociales y la historia es completamente diferente. Miren Instagram, la página de Freedom Convoy 2022, aquí se las dejo para que usted mismo vaya y eche un vistazo de lo que está sucediendo en tiempo real. Y este es uno de los problemas que a mí personalmente más me preocupan, porque tenemos 2 bandos tirándonos información completamente diferente, completamente opuesta, y eso lo único que hace es crear división, porque la gente cree lo que ve, cree lo que le dicen. Y es que la realidad, la percepción de realidad cambia dependiendo de quién le esté contando a uno el cuento. Eso es completamente peligroso. Entonces ya sabemos que muchos de los que están protestando ya están vacunados, así que descartada la vaina de que es una protesta antivacunas. Entonces, ¿cómo fue que empezó todo esto? Resulta que el primer ministro Justin Trudeau un día en público llamó a este pequeño grupo de revolucionarios, una franja pequeña de desadaptados, no representa
a la voz del pueblo canadiense. Esta pequeña franja de desadaptados ya se estaba reuniendo, los camioneros, porque les empezaron a exigir vacunas para entrar y salir entre Estados Unidos y Canadá. Y no solo las vacunas, sino que le estaban poniendo la vaina completamente complicada. Small fringe minority. Pero el problema hay que entenderlo un poco más allá, un poquito más grande que eso. Resulta que Canadá no es nadie y no podría sobrevivir sin la existencia de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Los camioneros pues empezaron a quejarse aquí y allá y seguían con el tema. Bueno, pues si nos piden la vacuna, ¿cómo así que no sé qué? Pues yo no le llevo los tomates entonces hasta la tienda. Entonces venga usted y recoja esta mercancía. Y asimismo, los negocios y los establecimientos y donde los canadienses hacemos mercado comenzaron a estar sin nada. Comenzó a haber una crisis de desabastecimiento. Es impresionante ver cómo en Canadá los mercados comenzaban a estar desocupados cada vez más. Porque más y más camioneros decían, si me van a joder tanto la vida, pues entonces venga usted Justin Trudeau por estos aguacates. We are sorry today. Y es que es como si nos hubiéramos disparado en el pie. Canadá, sin la frontera con Estados Unidos, simplemente no podría existir. Canadá, sin el comercio entre los dos países, en una semana se muere. Y el gobierno decide hacerle complicada la vida a los que nos están trayendo comida, por amor a Dios. Pero eso va un poquito más allá del tema. Los camioneros comenzaron a quejarse y la población también. Empezó a crearse el miedo por el desabastecimiento. Y eso empezó a crecer como una bola de nieve. Cuando empezó a crecer, ahí fue que Justin dijo en público, es una pequeña minoría de desadaptados. Do not represent the views of Canadians. Y esa vaina explotó de una magnitud que ustedes no tienen ni idea. O bueno, si tienen idea, si lo ven en las redes. Esa que le acabo de decir sobre todo, Freedom Convoy 2022. La cosa a partir de ese momento comienza a ponerse un poquito extraña. Y cuando la capital de Canadá está completamente invadida por camioneros protestando, a esos camioneros se le une el pueblo, se le une la gente, se le une el gremio de la construcción, se le unen las familias, se le unen los niños en las protestas, inclusive ya armaron campos para jugar hockey. Ya eso se volvió como un parque, como una mini ciudad. Están llevando comida, están sobreviviendo día y noche a -30, solo para que su voz sea escuchada. Hacerla en paz, hacerla con respeto, hacerla a la canadiense. Eso es un logo y un eslogan que me parece increíble, porque no hay nada que represente más al pueblo canadiense que esas tres palabras: el respeto, la paz y el hecho de ser canadiense. Y las imágenes han sido realmente conmovedoras. Yo nunca he visto una protesta tan respetuosa en mi berraca vida. Ladies and gentlemen, I'm down here with a police officer in Ottawa. How are you doing today? Doing great. How's it been down here? Nothing but good. People are super good. The truckers have been having a good time. They've been getting their point across, and you know what? It's a beautiful city that we're in, and they can't ignore all of this. Y cuando ya está agrandándose esa vaina gigante que se tomó al país y llegó a oídos internacionales, al primer ministro Justin Trudeau le dio COVID y se fue 2 semanas a meterse por allá en su búnker para estar protegido por la salud del pueblo, para no difundir el virus en plena pandemia. Thank you. Preciso en 2 años le dio COVID en este justo momento. Señor Justice, si usted está escuchando este mensaje, my friend, this is very weird. Realmente hay un momento de división muy importante, pero volvamos a la palabra crisis humanitaria. En Canadá, esta no es la primera vez que tenemos una crisis humanitaria. Vayamos a ver los niños de Duplessis. Hicimos un video de ese tema en el canal. Unos refugios para niños huérfanos, sobre todo de descendencia indígena, que los volvieron hospitales psiquiátricos en nombre de la ciencia y la investigación. Y a todos estos niños los declararon enfermos mentales para practicar con ellos lobotomía y otra serie de torturas psicológicas, físicas, mentales. Todo en nombre de la ciencia, pero fue en nombre más de la corrupción, porque el gobierno federal daba platica para que los hospitales crecieran en nombre de la investigación. Esa plática la robaron para torturar un poco niños indígenas. Otra crisis humanitaria, todos los huesos de niños indígenas que han encontrado. Eso fue noticia hace poco. Encontraron de a grupos de 200, 250 huesos de niños indígenas enterrados desde hace muchísimo tiempo. En nombre de la ciencia también, de la religión, pero en realidad era más en nombre del exterminio de la raza indígena. Canadá es el dueño de casi todas las mineras a nivel mundial. Una crisis humanitaria que no solo existe en el país, sino en el resto del planeta. Aquí en Colombia, la mayoría de mineras son canadienses. Canadá también fue hecha con mano de obra de la esclavitud, ya que el norte de Estados Unidos estaba en contra de la esclavitud y el sur estaba en pro de la esclavitud. Crearon esa frontera entre Canadá y Estados Unidos para poder legalmente utilizar mano de obra esclava y atravesar todo el tren que conecta
el resto del país. Esas son historias para otros videos. La crisis humanitaria que hay en Winnipeg, con la frontera allá arriba con Nunavut. La crisis de la drogadicción, el alcoholismo y el suicidio que existe en las comunidades indígenas por falta de cosas que hacer, por falta de oportunidades, inclusive por falta de agua potable, por falta de electricidad, por falta de inversión, por falta de muchísimas cosas. En este momento, Canadá quiere sacar un gas y eso va por medio de unos tubos que tiene que atravesar una reserva indígena. En este justo momento que estamos usted y yo hablando aquí de este tema, están los indígenas allá protestando contra las Fuerzas Armadas de Canadá para ver quién tiene más balas, quién tiene más poder, quién se da más balín y poder pasar esos tubos para allá. Lo están haciendo en secreto. Pero cada vez que una de estas cosas sale al público, el primer ministro del momento sale a decir: lo siento mucho, estamos avergonzados de los hechos sucedidos. We are sorry today. Y me pregunto también, ¿será que en algún momento van a decir lo siento mucho por todo lo que está sucediendo en este justo instante? ¿Qué es lo que está sucediendo en este justo instante? Gracias por preguntar, se los voy a aclarar. Llevamos tanto tiempo encerrados en el país y todo, vuelven y lo cierran, vuelven y lo abren, vuelven y lo cierran, que hoy en día la única opción que tienen los jóvenes, los cuales ya no están trabajando porque el gobierno les da plata para que no trabajen, por lo que tenemos miedo de infectarnos del bicho ese hijo de madre. ¿Cuál es la opción que tiene la juventud canadiense hoy en día en muchos lugares del país? Estar en la casa, encerrados, sin trabajar, recibir el cheque y gastárselo en una de las dos opciones que aún siguen abiertas en Canadá, que es el monopolio canadiense para comprar alcohol y el monopolio canadiense para comprar marihuana. Pero los gimnasios están cerrados, pero los cines y el entretenimiento también está cerrado, pero los restaurantes, ¡qué peligro! Quédese en la casa, mijo, no trabaje y más bien invierta lo que le damos en nosotros mismos, el gobierno, con alcohol y marihuana, y así podamos controlarlo de una mejor manera. Yo no sé, a mí me duele de verdad todo esto y yo lo que les estoy diciendo es lo que yo veo de un lado y lo que yo veo del otro, los dos momentos de información, pero es que de verdad aquí hay algo que a mí no me cuadra cuadro. Yo estoy vacunado 2 veces, yo tengo el pasaporte, yo no soy antivacunas, yo simplemente soy un pobre diablo que anda en chancletas por el mundo. Pero, señores, Canadá, esto no es Corea del Norte, por amor a Dios. Estamos entrando en un exceso de control. ¿Y por qué les digo que esto no es Corea del Norte? Porque téngase de la silla lo que viene. En este justo instante, mientras hay tantas protestas con respecto a la libertad, Justin Trudeau desde su oficina está apurando los procesos para aprobar una ley, que es la ley de control mediático, la ley de control del internet. Toda información que se divulgue y se propague a todo lo largo del país a través del internet tiene que tener el visto bueno y la aprobación del gobierno, aniquilando por completo la libertad de expresión. Por eso digo, Corea del Norte. Y después, ¿en cuántos años saldrán a decir lo sentimos mucho por los hechos sucedidos, como lo han hecho con los huesos de los niños indígenas? Eso es lo que yo no sé. Y todas esas razones que les estoy contando aquí son las razones por las cuales hay un paro de camioneros en Canadá. Eso no es un paro de antivacunas, eso no es simplemente un paro anti-COVID, eso es un paro por los derechos de los indígenas, por los derechos de los canadienses y por el derecho a tener libertad de expresión y porque por favor tengamos una respuesta de todo lo que está sucediendo. Ahí está, amigos míos. Por eso es que se ha reunido tanta gente en Ottawa y no se van a mover de ahí hasta que tengan una respuesta. We are sorry today.